Ahora tenemos la presencia de un gran neurocirujano. Él es el doctor Ricardo Gómez Espinosa. Él es experto en cirugía de columna, hernias de disco, endoscópicas, craniosinostosis, tumores cerebrales, hidrocefalia y anormalidades del sistema nervioso. Él cuenta con una amplia experiencia en diversas instituciones de prestigio, como por ejemplo NeuroSpine. Hizo la especialidad en neurocirugía en la Universidad de Guadalajara, en el Hospital Civil de Guadalajara, una especialidad en neurocirugía epiléptica en pediatría en el Servicio de Neurocirugía Pediátrica del Hospital Fray Antonio Alcalde, una rotación clínica en neurocirugía en epilepsia en el Hospital Neurológico Montegreal McGill University y neuroendoscopía en los servicios de neurocirugía y neurocirugía pediátrica en Alemania y Holanda. Además, es neurocirujano de columna en la clínica en Múnich. Además, es un gran referente neuroquirúrgico en Guadalajara, Jalisco. Doctor Ricardo Gómez, el micro y la pantalla es completamente suya. Bueno, esta es una plática de manejo endoscópico de craniosinostosis. Es una patología relativamente común en diferentes series. Se presenta entre 1 y 1700 nacidos vivos, o a 1 a 2000, 2500, 2000 nacidos vivos, ¿no? La definición son deformidades craneales características que ocurren como resultado de la fusión prematura de una o varias suturas craneales. Como ya sabemos, puede haber craniosinostosis sindromática y craniosinostosis no sindromática, ¿no? La plática va enfocada a las craniosinostosis no sindromáticas, ¿no? En su fisiopatología todos sabemos que el cráneo al nacimiento es suficientemente flexible para pasar por el canal del parto, permitir expandirse rápidamente durante el crecimiento cerebral. Este se presenta principalmente o mayormente en los primeros 6 meses de vida, ¿no? Por eso es la importancia en este tipo de abordajes, hacerlo entre más temprana edad es mejor, de 3 a 6 meses, ¿sí? ¿Qué no lo puede ocasionar? Bueno, vamos a tener factores físico-mecánicos, químicos y genéticos, ¿no? Los físico-mecánicos, se puede hacer un bebé que durante todo el embarazo hay alguna compresión de su cabecita, de su cráneo, por la posición, generalmente posición asociada a una oligohidramnios, ¿no? Que nos va a mantener una presión y eso nos va a llevar al cierre prematuro de la sutura, ¿no? En factores químicos, bueno, vamos a tener muchos medicamentos, como es el valprato en algunas madres epilépticas, se va a asociar al cierre prematuro de la sutura, y bueno, los genéticos que ya están asociados a los sindromáticos. En los porcentajes, bueno, también va a variar dependiendo del país y de las regiones, ¿no? Aquí en la que nosotros manejamos, braquicefalias se presentan en un 33%, escafocefalias en un 15.2%, plagiocefalias en un 12% y las trigonocefalias en un 7.9%. En mi práctica, en mis pacientes, yo tengo entre trigonocefalia y escafocefalia es el mayor porcentaje de mis pacientes, ¿no? La etiología, como ya lo habíamos mencionado, no se conoce, pero hay factores de riesgo como son raza blanca, madres añosas. Madres añosas, estamos hablando madres arriba de 28 años, no quiere decir madres de 40, ¿no? Ya sobre 28 a 30 años es una madre añosa. Vamos a tener el sexo masculino, también es un factor de riesgo. Vivir a gran altitud en las montañas, en las madres también nos va a afectar, y también los trabajos de agricultores en los padres se asocia a un factor de riesgo. El tabaquismo y la exposición frecuente al tabaco, y algunos medicamentos como la nitrofurantoína, cloferinamina, el valproato, las ocupaciones que ya habíamos mencionado como la agricultura y algunos tratamientos de la fertilidad, ¿no?
Tenemos, bueno, ahí en Centro y Sudamérica ya se hablan de anormalidades del cráneo desde hace 500 años, pero aquí en la historia, bueno, empezó a manejarlo Otto en 1830, que determina el término de craneosinostosis. Virchow ya clasifica los tipos de la deformidad craneal dependiendo del cierre de su sutura. Hens realiza la primera suturectomía, ¿sí? A Paul Tessier se le ubica como el padre de la cirugía craneofacial moderna, ¿no? Fue el primero en realizar procedimientos craneofaciales mayores y el tratamiento como craneosinostosis. De 1960 a 1969 se desarrollan múltiples técnicas para la remodelación craneal. La teoría de Mohs, que fue una teoría muy famosa, él proponía que la normalidad no era en las suturas, sino en la base del cráneo. Y al deformarse la base del cráneo al nacimiento, posterior al nacimiento, iban a venir las deformidades, ¿no? Aquí está, ya la estábamos en el 59, en el 79, Persson contradice esta teoría y él sostiene que la craneosinostosis se debe al cierre prematuro de alguna de las suturas o de varias suturas, que es lo que nos va a dar la deformidad, ¿no? Se repitió. Y bueno, a dónde vamos, a mediados de los 90, el doctor Jiménez y Barón presentan la suturectomía por vía endoscópica, esta seguida de ortesis craneal, ¿no? Aunque es un procedimiento ya tiene 30 años, 31 años aproximadamente, hay muchos cirujanos que siguen sin aceptarla, ¿no? Dicen que no expande como debería de ser, que no crece el cerebro como debería de ser, y menos hay muchas personas que no les gusta usar la ortesis craneal. Nosotros, posterior a una cirugía, siempre vamos a usar una ortesis craneal. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir un moldeado adecuado del cráneo, ¿no? Oh, ya sé. Perdón, es que no sé por qué se me está trabando la computadora. Bueno, también tenemos craneosinostosis primarias, que es el crecimiento normal de la sutura. Va a ser un cráneo asimétrico que nos va a dar las diferentes formas de sinostosis que ya conocemos. El paciente comúnmente, bueno, neurológicamente íntegro, pero bueno, también estás valorando pacientes de 3 meses, ¿no? Y estos son los que mayor se van a beneficiar a una cirugía muy temprana. ¿Por qué? Porque las diferentes anormalidades que se van a presentar secundarias a la craneosinostosis, como la disminución del coeficiente intelectual, algunas anormalidades del neurodesarrollo como afasias o disfasias, entre más temprano se trate, se van a limitar y van a responder rápidamente a un tratamiento más adelante, ¿no? Y bueno, la secundaria es alguna malformación congénita, cráneos asimétricos, por ejemplo, microcefalia, ¿no? Esos pacientes no se van a beneficiar de una cirugía porque el cerebro no va a seguir creciendo. Y bueno, aquí ya tenemos los tipos de craneosinostosis. La sutura sagital nos va a dar una escafocefalia, las coronales y las lamboideas va a ser una plagiocefalia anterior o posterior. La metópica como por una trigonocefalia, y bueno, vamos a tener también multisuturales, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Bueno, comúnmente los pacientes nos llevan derivados ya del especialista en pediatría, que le va a hacer su historia clínica, va a haber un problema, si hubo problemas durante el embarazo. Comúnmente ya con un ginecólogo que sea experto en eco nos va a ver la normalidad desde la posición, o ya desde el sexto, séptimo mes ya se va a presentar el cierre de la sutura, ¿no? Tortícolis, por lo mismo nos va a dar una atrofia de los
los músculos del cuello y va a haber una normalidad de la posición. Ya cuando encontramos una normalidad viene la evaluación imagenológica que nos va a dar el diagnóstico final, ¿no? El estudio de elección para la craniosynostosis es el ataque de cráneo con una reconstrucción tridimensional. Esa es la que nos va a sacar de dudas si eso no es craniosynostosis, ¿no? Ahí, bueno, se va a ver si hay micro, macrocefalia, la forma del cráneo, la palpación de las suturas y las fontanelas, simetría facial, más el apoyo de la tomografía, vamos a ver. El fondo de ojo es muy importante porque se puede desarrollar papilledema y es aconsejable que haya una valoración por un oftalmólogo también. Como ya se había mencionado, bueno, va a haber repercusiones intelectuales, ¿no? Se ha visto que una corrección temprana se asocia a una corrección del coeficiente intelectual de mayor al 93%. En pacientes que no se operan, bueno, el coeficiente baja hasta 78. Hay otros estudios que nos dicen que hasta abajo de 70, 68, ¿no? Ah, mira, aquí está, hasta el 59.3%. El tratamiento, ¿cuál es el objetivo del tratamiento? Bueno, el objetivo del tratamiento va a ser el retiro de la sutura o dependiendo de la cirugía, que se quite la compresión del cráneo sobre el cerebro y esto nos va a disminuir el sufrimiento o va a evitar el sufrimiento del hueso sobre la superficie cerebral, ¿no? Acá en endoscopia comúnmente se hace la suturectomía, ¿sí? Vamos sobre la sutura y se retira la sutura con algunas cortes de barrel step que nos va a ayudar a aumentar el perímetro cefálico y disminuir el tamaño, ¿no? Entonces vamos ahora sí ya al desarrollo de la endoscopia, como ya habíamos mencionado, bueno, en los 90 los doctores Constanz y David Jiménez son los que sacan el primer artículo del manejo endoscópico de craniosynostosis. Desde entonces hay varios grupos internacionales, el más fuerte, bueno, pues el de ellos, está el grupo holandés que también está muy fuerte y con el que tuve la oportunidad de estar con el profesor Eric Van Linder, el profesor André Grottenhuis, y también tenemos un grupo español muy fuerte también del doctor Jiménez, creo que está en Madrid ahorita, ¿no? La operación temprana nos va a permitir una rápida recuperación, vamos a verlo un poco más adelante, ahorita estamos en generalidades, pero va a tener el cerebro más compliance, la dura y el cráneo nos van a permitir un abordaje más rápido, con menos sufrimiento, menos sangrado, lo que nos va a disminuir los riesgos como embolismo aéreo, sangrados, desgarros de dura madre, alteraciones en el seno sagital superior, que sería uno de los problemas más severos de controlar, ¿no? Bueno, esto ya lo habíamos mencionado, a qué edad se debe operar. A los 3 meses ya un niño te aguanta una cirugía endoscópica. Ya la anemia fisiológica se recuperó, ya se recorrigió el hematócrito y es aconsejable a hacer la cirugía a partir de los 3 meses. En las sindromáticas lo podemos operar desde las 4 a 8 semanas. Comúnmente se va a necesitar más de una cirugía, ¿no? Por la deformidad severa que presenta. Y bueno, la primera parte que vamos a hacer, bueno, el manejo inicial es por parte de anestesiología. Comúnmente vamos a tener 2 vías, manejo antibiótico de profilaxis antimicrobiana, comúnmente usamos cefazolina, un equipo adecuado de monitoreo transquirúrgico. Nosotros no le ponemos invasión de catéter subclavio. Sí, el equipo, los principios generales, bueno, vamos a necesitar, no se tiene solamente un endoscopio, comúnmente hay endoscopios de 0 y 30 grados.
Yo uso endoscopios de 0 y 30 grados en 2.7 milímetros, pero también tengo endoscopio de 4 milímetros. Eso lo uso al final de la cirugía. Pinzas de bipolar largas y pinzas de bipolar de endoscopía, que son de 2 a 3 milímetros, aspiradores, disectores maleables y espátulas, midas Rex, tijeras de hueso, Kerrison, y también utilizamos mucho los equipos de hipófisis que nos ayudan mucho a cortar el hueso. Las dos vías periféricas, como ya lo habíamos dicho, la profilaxis antimicrobiana, oximetría de pulso, temperatura, electrocardiograma y monitoría general, ¿no? Materiales, bueno, este es de, perdón, se me fue la marca, no le recorté aquí como debería. Este es el endoscopio que se usa generalmente para craneosinostosis. Las dos palas que están aquí se utilizan para disecar el tejido. El endoscopio no solamente nos sirve para ver, ¿no? Nos sirve para disecar, principalmente ir disecando. Ir disecando, si vemos venas puentes o algún sangrado, nos ayuda a localizarlo y utilizar el bipolar y ir haciendo hemostasia. Esto es de vital importancia, una, por el sangrado del bebé, y dos, si nos encuentra cualquier sangrado con el espacio tan pequeño y los endoscopios pequeños, bueno, pues es imposible estar visualizando el tejido, ¿no? Entonces, este es de una marca. Tenemos también con los de pie. Este para mí es el mejor. Vas introduciendo el endoscopio. Este viene de 2.7 y vas disecando con el pie del endoscopio, y eso te permite ir visualizando venas puente, evitar desgarros durales, evitar lesión al seno, si estás en una escafocefalia, en el seno sagital superior, ¿no? Y bueno, acá hay otros endoscopios. Estos son de 2.7, este es de 4 milímetros, y bueno, pues aquí cada quien va a usar el endoscopio que más le favorezca o el que puedan conseguir en su clínica. El primer endoscopio, creo que en toda Latinoamérica, creo que no hay uno solo. Bueno, vamos a empezar con la más común, la cirugía de la craneosinostosis sagital. Esa es la más común de operar por endoscopía. Es la que más frecuentemente derivan los pediatras, del 40 al 55%. La relación de hombre a mujer es de 3 a 1. Nos va a causar una estrechez biparietal, ¿sí? Va a haber un adelgazamiento biparietal y un crecimiento de la región frontal y occipital. Eso se llama bossing frontal y occipital. Aquí se modifica un poco al disminuir el tamaño para ponerlo en la diapositiva, pero los niños van a tener un crecimiento frontal, un abombamiento por adelante de las órbitas, ¿no? Que es lo que comúnmente alerta a los papás. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Este vendría siendo el bossing. Aquí están las órbitas y ven cómo al verse limitada la estrechez biparietal, el cerebro busca hacia dónde crecer y nos va a dar un crecimiento bifrontal y otro en región occipital, ¿sí? Esos serían los bossing. Y la mayor parte de presión del cerebro sería a nivel biparietal, ¿sí? Esto se asocia, bueno, pues a problemas del lenguaje, porque nos va a disminuir la circulación más en esa área, y también problemas de audición son muy comunes en la escafocefalia. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a hacer la cirugía? Bueno, eliminar la constricción biparietal y incrementar el diámetro del cráneo. Ese es el corte que se va a realizar, es el sugerido. Yo comúnmente les hago nada más la suturotomía y con eso tengo, pero es aconsejable también hacer unos cortes laterales para una mayor expansión y liberación de la presión dentro de los parietales y el frontal. Sí, la posición, lo primero que debemos hacer es tener una adecuada posición, ya que con una posición como este paciente no se puede operar, ¿no? Me he encontrado varias personas que me mandan, doctores que me mandan videos de que no les salió bien o tuvieron ahí algún problema y me mandan fotos
y bueno, pues esta posición no nos permite tener una adecuada exposición y un adecuado manejo del endoscopio, ya que necesitamos que esté lo más horizontalizado la sutura para poder trabajar en línea recta, ¿no? Entonces, ¿sí? Se llama posición de esfinge o aquí está, posición de esfinge. Si ven, se trata de que la cabecita del paciente esté lo más horizontalizada posible para nosotros poder trabajar, ¿sí? Si el paciente nos permite tener una adecuada posición, se puede trabajar a 4 manos, un doctor de cada lado y trabajar a 4 manos, ¿sí? Las incisiones, ¿dónde van a ser? Las incisiones van a ser 1 centímetro por atrás de las fontanelas. Dependiendo del caso, pueden ser incisiones desde 1.5 hasta 3.5 centímetros, ¿sí? Y de ahí vamos, bueno, vamos a iniciar con la incisión de la piel hasta periostro. De ahí nos vamos a ir a hacer una pequeña craneotomía, un trépano ampliado. Esto lo podemos hacer fresando o con una broca iniciadora, ¿no? Todos los cortes diarios después del trépano se va a hacer con una supervisión endoscópica, ya que es muy fácil que la presión que hay a la hora que se rompe o se fracture el cráneo se puedan hacer lágrimas durales o pequeños cortes de la dura madre. ¿Sí? El equipo donde va a estar posicionado siempre la pantalla va a estar a los pies del paciente, permitiéndonos estar manejando al paciente y a la vez estar viendo la pantalla. ¿Sí? Todo va a estar en una línea recta desde la posición, la sutura horizontalizada y nuestra pantalla a nuestro frente, permitiéndonos trabajar sin estar volteando hacia otros lados y sin que perdamos la línea media, pues, ¿no? Aquí, bueno, aquí ya se alcanza a ver la tijera de corte, ¿sí? Comúnmente el endoscopio se trabaja después de la disección. Una persona maneja el endoscopio de entrada hacia la craneotomía de posterior o contralateral, mientras la otra persona, posterior a la disección, va cortando el hueso y se va guiando con el endoscopio, ¿no? Si ven, usamos tijeras que no tienen filo y esto se va apuntando hacia arriba, separando la dura madre. La dura madre, si se fijan, bueno, va a haber espacio, esto nos va a evitar lesiones de línea media. Y bueno, aquí ya está, al final les voy a poner un video si nos ajusta el tiempo, pero lo hice en diapositivas, creo que es un poquito más didáctico. Las incisiones, según a gusto, se pueden hacer rectas, en S, en W, según como estés acostumbrado y tengas mayor exposición, ¿no? La finalidad, bueno, pues es separar piel y tejido subcutáneo hasta periosteo, donde vamos a realizar el trépano, la disección. Y si ven, todo el tiempo llevamos una correcta hemostasia y entre mejor hemostasia tengas, bueno, hay menor sufrimiento del paciente y es más probable que puedas darlo de alta rápidamente y haya menos edema y menor sufrimiento. Bueno, este es otro paciente. Aquí estamos fresando, ya se hizo la disección. Se hace fresado. Actualmente yo prefiero usar la broca iniciadora porque es un poquito más rápido. Solo en algunos casos seguimos usando la fresa, pero volvemos a ver, siempre cuidando el sangrado. Si ven, hasta el momento ya que hemos disecado no hay prácticamente nada de sangrado. Y ya una vez que empezamos a quitar hueso, empiezan los problemas. Ya empieza el sangrado profuso, bueno, profuso relativamente, pues, pero si tienes un endoscopio que mide 2.7 milímetros, pues vas a ver eso, ¿sí? Entonces, ahí empiezan los problemas y es donde hay el mayor riesgo de una lesión de dura madre o del seno sagital superior o de una vena puente que no estés viendo que esté sangre y sangre y sangre, y no nos va a dejar tener una adecuada exposición y nos va a aumentar el riesgo de la cirugía. Por eso puse esta imagen, no es la vista del endoscopio con el sangrado. Hay que estar irrigando continuamente, hay que tener un equipo
equipo completo que esté irrigando para que nos esté lavando, y eso nos ayuda a hacer hemostasia. ¿Sí? Este es de un libro de neuroendoscopía. Aquí se ven los cortes que ya habíamos mencionado, pero la importancia es recto siempre, ¿no? Siempre tener recto el endoscopio, lo que nos permite el corte y minimizar lesiones, ¿no? Aquí se me giró, pero bueno. Aquí vamos haciendo, está el trépano ampliado y empezamos a hacer los cortes con las tijeras. Aquí estamos trabajando del mismo lado del endoscopio y las tijeras, pero lo correcto es el endoscopio de un lado y las tijeras del otro, ¿no? Nos va a ser nuestros ojos y nuestra disección. Aquí estas imágenes me las pasó el doctor Eric von Linder porque no podía encontrar una imagen adecuada para la clase, pero este es el endoscopio con el pie que les comentaba. Aquí está el hueso, aquí está la dura madre, aquí está el aspirador, y lo que vamos haciendo es disecar la dura madre del hueso. Acuérdense que esto está con un aumento de la presión intracraneal, lo que no nos permite un manejo fácil dentro del cráneo. Y conforme vamos avanzando y cortando, aquí ya va la tijera, y acá se ve el final de la otra fontanela. Aquí ya se hizo el trépano posterior, y se ven conforme vamos avanzando o cortando, el espacio va aumentando, ¿no? Esto nos sirve de disección y nos hace que haya menos riesgo de lesión. ¿Sí? Igual estas imágenes borrosas, aquí viene la tijera, tenemos control del sangrado. Si ven aquí el espacio, también aquí ya es el segundo corte, pues ya es del otro lado. Si ven, nos aumenta mucho al corte el espacio, ¿no? Y eso es lo que nos va a permitir la expansión de nuestro cráneo. ¿Sí? Igual aquí está, si ven, aquí está el trépano, el endoscopio viene entrando contralateralmente y estamos viendo las tijeras de frente, ¿no? Y si ven el espacio, bueno, pues sigue aumentando. ¿Sí? Y al final nada más se va sacando, se corta por dentro y se saca no siempre se puede sacar todo todos los cortes al mismo tiempo. Lo que puedes hacer, si se fijan aquí está la suturotomía al principio, y bueno, se aumentaron los cortes poco a poco para hacer una más amplia. Esto es aproximadamente 2.5 centímetros. Acuérdense que la normalidad que presentan las suturas es un cierre prematuro. Entonces, en un inicio, cuando hacían la pura suturotomía, eran cortes de máximo 1 centímetro, y se empezó a ver que los pacientes cerraban, entonces había que reoperarlos. Entonces ahora se hacen más amplios, se hacen más 2 a 2.5 centímetros, los pequeños cortes laterales, y eso nos va a permitir una máxima exposición, o que el mismo cerebro nos vaya ampliando el perímetro cefálico. ¿Vale? Pues aquí está donde debería estar la sutura. En este paciente, bueno, ya está operado, se retira toda la sutura y se hacen los cortes laterales, que nos va a dar esta forma, ¿no? Se cierra, si ven, es muy fácil. Comúnmente yo uso Dermabón. Por ahí a algunas personas les molesta porque dicen que el Dermabón no va a dejar crecer el pelito cuando el niño está más grande. Prefieren poner puntadas, pero en mi casuística yo siempre he visto que el Dermabón y el hilo, bueno, siempre no va a crecer pelo en esa parte, ¿no? Para mí no hay ninguna diferencia. Si ven, aquí está el paciente posquirúrgico, tiene como 15 días posquirúrgico,
y vean el crecimiento que ella presenta. Este era el cráneo, la craneosinostosis, esta era la primera toma, y todo lo que creció, en la primera revisión postquirúrgica, ¿sí? El bossing también disminuyó, fíjense cómo ya hay curvatura, ¿sí? Este es otro casito igual. Ah, no, es la misma pacientita. Fíjense cómo hay un crecimiento prácticamente inmediato, ¿no? Esto estamos hablando de los primeros 15 días quirúrgicos. Y este es un video del crecimiento también que se observa en del pre y del postquirúrgico. Se realiza la sutura y ahí se ve también el crecimiento que hay del perímetro cefálico y de la forma del cráneo en general. ¿Vale? Y las heridas, bueno, pues este es un clip de aneurismas. Si ven, pues son heridas muy pequeñas. Como podemos ver, utilicé sutura y vean el tamaño. ¿Qué nos va a ayudar esto? Bueno, pues que el paciente no va a tener edema palpebral ni facial, no va a haber tanto dolor, no va a haber tanto sufrimiento. Entonces los pacientes los puedes dar hasta 24 horas posteriores a la cirugía a su casa y no hay la necesidad de tenerlos 5 a 7 días hospitalizados como en una cirugía abierta. Ay, perdón. Estos son parámetros míos ya son de mi curva de aprendizaje, ya cuando estamos más arriba. Una cirugía de estas, un sangrado de solo 40 mililitros, estancias hospitalarias de 36 horas, tiempo quirúrgico 65 minutos desde que iniciamos con anestesiología, sin transfusión, sin edema. Este paciente era de 4 meses, ¿no? Los principales parámetros que nos van a dar alguna complicación, bueno, sin infección, no hay hipertermia, fístula de líquido cefalorraquídeo no hay, que es las gotas durales, son pequeños cortes que se hacen que hay que tener cuidado con eso, porque comúnmente cierras porque no se ve nada, y después el paciente inicia con problemas en la frecuencia cardíaca y el ATA, es porque hay una pequeña fístula por estos desgarritos durales, ¿no? Tromboembolismo, una de las principales complicaciones si no se tiene un adecuado manejo, hematoma subgaleal, y bueno, la clasificación de Whittaker, uno de la satisfacción de los padres. Me ha tocado ver, no lo he visto en alguna publicación de algún doctor que haga craneosinostosis endoscópica, pero me ha tocado ver doctores que empiezan o tratan de hacer este manejo que relativamente parece muy simple, pero me ha tocado ver 3, 4 pacientes que acaban con necrosis del colgajo cutáneo y unos finales no muy felices, ¿no? Entonces siempre hay que iniciar a operar con alguien que sepa operar este tipo de patología para evitar los problemas, ¿sí? Este es otro pacientito, si vemos el bossing que habíamos dicho, muy amplio, el boxing occipital y la estrechez biparietal, ¿no? Su ortesis craneal después de la cirugía, es aconsejable iniciarlo antes de los 15 días, ¿sí? Aparte del moldeado, esto nos hace que disminuya el porcentaje de cierre de la sutura, como ya lo habíamos mencionado. Ya es el niño, ahorita ya tiene 5 años, ¿no? Este es otro pacientito. Vean, quedan relativamente circulares las cabezas. Aquí ni siquiera se le alcanzan a ver los cortes. Y en la curva de aprendizaje, bueno, como en todas las patologías y en todas las cirugías, bueno, se va a iniciar con la observación,
luego de asistente en la cirugía, primer ayudante y cirujano, ¿no? Y ahí ya cuando empiezan los cirujanos comúnmente tienen de un maestro ya una asistencia en la cirugía. Estos puntos, bueno, son los que se otorgan comúnmente en las cirugías de endoscopía, que es el número de cirugías, acá abajo, el sangrado en mililitros, el tiempo quirúrgico y la estancia hospitalaria como y el tiempo quirúrgico como los principales puntos para una curva de aprendizaje, ¿no? Y este ya lo habíamos tenido ya, son en gráficas, este es el número de pacientes, sangrado, los sangrados nos van a traer complicaciones, tiempo quirúrgico, número de cirugías, si hay transfusión o no hay transfusión, edema facial, infecciones, hipertermia, fístula del líquido cefalorraquídeo, tromboembolismo. Y siempre hay que iniciar con un maestro. Aquí yo estoy ya asistiendo en Holanda al doctor von Linder. Y igual empezamos primero viendo nada más, luego ya se permite usar guantes hasta que vas asistiendo al doctor, ¿no? El doctor André Rottenhaus. Y estos son otros de Eric y Nicolai Hock, son los maestros. ¿A qué voy con esto? Que siempre hay que tener un adiestramiento para tener una adecuada curva de aprendizaje sin tener daños en los pequeñitos, ¿no? A veces los adultos aguantan un poquito más, pero un niño con cualquier daño, bueno, pues va a ser a veces fatal, ¿no? No solamente la craneosinostosis en la escafocefalia se va a operar, también vamos a operar las sinostosis coronales, las lamboideas, las bicoronales, ¿sí? Aquí en la sinostosis coronal, bueno, va a ser un predominio en el sexo femenino, hay afección de la estructura esfenofrontal, esfenoscamosa, del lado afectado. Aquí la mayor complicación es el estrabismo, hay presión intraocular, se observa claramente el exorbitismo, no es el exorbitismo ipsilateral y la ausencia del reborde orbitario, que es donde se va a ver el ojito jalado, ¿no? Esto es importante diferenciar entre exorbitismo y exoftalmo, ¿no? Es diferente. Bueno, las indicaciones quirúrgicas, bueno, tener un cráneo y una órbita simétricas, corregir el borde de la órbita y corregir el avance del frontal contralateral. Todas estas, la sinostosis coronal, la bicoronal y la trigonocefalia por cierre de la sutura metópica, es importante operarla de preferencia entre los 3 y 4 meses, porque posteriormente se empiezan a cerrar la sutura, la anterolateral, y eso nos va a disminuir el porcentaje de éxito en nuestra cirugía porque no se va a ver una corrección adecuada de la órbita, ¿no? Bueno, ya lo habíamos mencionado esto, la sutura coronal. Es importante el desplazamiento anterior de la oreja ipsilateral, eso lo podemos tomar como una medida en nuestro posquirúrgico, la corrección de la oreja y el ojo del arlequín. Y que, bueno, no me deja ver por el video, pero bueno, esto lo que se va a hacer es una suturotomía de la sutura coronal. La incisión es una Z, se le llama incisión en Harry Potter. Hay doctores que prefieren hacerla recta de 1 centímetros y hacer el corte sobre la sutura. Y esto, si se hace a tiempo, nos va a corregir el avance, como lo habíamos mencionado, del reborde frontal contralateral. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos, se llama incisión de Harry Potter. Bueno, pues aquí podemos ver por qué. El paciente hay que colocarlo con la cabeza a 45 grados lateral, tratando de tener el máximo punto donde vamos a realizar la incisión y por donde vamos a entrar. Esta es una incisión de 2 a 3 centímetros, depende del tamaño de la casita del paciente y de la anomalía que queremos corregir, ¿sí? Aparte de hacer nada más este corte de la sutura, cuando
el defecto está muy amplio. Como este, se pueden hacer cortes o radiaciones frontales, lo que nos va a permitir que esto expanda rápidamente hacia adelante. Sí, pero también hay que tener riesgo porque nos aumenta el sangrado y el riesgo de complicaciones. ¿Sí? Como se puede ver aquí, este no es de cirugía mía, este es del doctor Jiménez. Él hace una sutura recta, ¿no? Para mí es una mejor exposición con una sutura en Z porque nos permite mayor exposición y nos permite mayor juego del endoscopio, ya que la piel nos da más amplitud para trabajar. Esta sí se hace con cuidado y con una buena adecuada cura. Fíjense el sangrado. Este es del último paciente que operé una sutura coronal. Es pérdida de solo 30 mililitros, 28 horas de estancia hospitalaria, 56 minutos de tiempo quirúrgico, también sin transfusión, sin edema facial y de 3 meses. ¿Sí? Esto es bien importante porque nos va a aumentar la corrección y el porcentaje de éxito. Y el tiempo de corrección, acuérdense que hasta los 3 años sigue creciendo y se sigue modificando. Los cortes que tú hagas nos va a permitir corregir hasta los 3 años de edad, ¿no? También aquí sin infecciones, sin hipertermia. Aquí sí tuvimos un pequeño problemita de un desgarrito ahí dural. Eso se arregla con un puntito si está muy en la mano o si no con pegamento quirúrgico. La bicoronal es de las más complicadas, también se va a poder operar. Esto nos va a hacer un frontal prominente, chato, con alteración de la porción superior y superolateral de las órbitas, si se ve como si hubiera hasta un surco de aquí. Eso también, como tenemos una sutura metópica abierta, si ven las suturas aquí laterales, anterolaterales o senoidales están abiertas, esto nos permite que al hacer nosotros el corte, esto se corrige con el uso del casco, ¿no? Estos son de los que más se tardan en corregir, pero sí corrigen con un adecuado resultado. ¿Sí? Si miren, esta es la pacientita de la cirugía, vemos la frente y las órbitas cómo están aplanadas, ¿no? Aquí está, bueno, esto es de la coronal. A por el surco que había frontal, aquí decimos hacerle radiaciones. En vez de hacer 2 cortes como esto, hicimos estas radiaciones, fue un poquito más amplio para aumentar el porcentaje de éxito. Esta es otra pequeñita de una sinostosis coronal. ¿Sí? Pues también ya lo pasamos, vamos a seguir adelante. Esas son más complicadas, con más sangrado, 75 mililitros, pero en las primeras que hace uno, es de ley que mira, aquí tenemos transfusión, pero cuando empiezas a hacerlas es las más complicadas, 75 mililitros, estancias hospitalarias de 74, 80 horas, aunque el tiempo quirúrgico no es tan largo, todo lo demás aumenta. Esta pacientita, bueno, este creo que fue el último, pero la pacientita que sale en las fotos sí nos hizo edema facial. Hubo hipertermia, pero también la clasificación de los papás fue satisfactoria, ¿no? Sinostosis metópica, aquí está como la tercera causa. Para mí en lo particular es la segunda. ¿Sí? Este es un pacientito, si ven la sutura cerrada, es biparietal, lo que nos va a dar esta característica forma hoquilla. En muchos pacientes vamos a tener un crecimiento, una cresta ósea desde el borde nasal hasta la fontanela. Esta es otra tomografía de otro pacientito. ¿Sí? El recorte que vamos a hacer, vamos a ampliar de la fontanela y se va a hacer un corte
en triángulo como diamante y otros 2 cortes laterales para que la calota craneal pueda expandir. Esto se hace para que los mismos frontales a la hora de que hagan los cortes ceda la presión y nos actúen como distractores internos y moldeen el cráneo. El paciente se va a colocar en posición supina, aquí igual que las otras, puedes hacerlas en zigzag, en W o rectas. Sí, a mí me gusta más en zigzag, hay más exposición. ¿Sí? Esto está hecho en zigzag. Y igual vamos a disecar con el endoscopio de pie y vamos a ir dándole forma a los cortes. Esto es de las más complicadas y de los que más nos sangran porque lo que es el cierre de la sutura metópica es muy grueso. Si ven aquí empezamos con tijera, pero luego tuvimos que utilizar tijeras de antro, tijeras de cirugía de nariz para ampliar los cortes porque estaba muy grueso el hueso y no nos permitía, a pesar de la edad de 3 meses. Por eso se ven todos estos, alcanzan a ver como los sacabocaditos. Pues hay que hacer eso, hemostasia, porque cada mordida sangra mucho. Son de las más complicadas. O sea, para mí es la más difícil. ¿Sí? Y bueno, aquí está un bebito que ya operamos de trigonocefalia. Y no se ve la cresta, hay amplitud de los rebordes orbitarios. ¿Sí? No se alcanza, perdón, no se alcanzan a ver la gráfica, cómo se va normalizando, les tapa, ¿verdad? Pero bueno, se va normalizando rápidamente con el uso de la ortesis craneal. Este es otro pacientito, a él se le nota, si ven la quilla y el hundimiento del reborde orbitario. Aquí ya se corrigió, aquí tiene 2 años aproximadamente pasaditos. Si se fijan, el sangrado es todavía mayor que el bicoronal y esto ya es acercando la curva de crecimiento quirúrgico, 88 milímetros, 72 horas de estancia hospitalaria, 80 minutos, aunque es una sola sutura, 80 minutos de cirugía. Esto se debe al sangrado que se presenta, transfusión y edema así, y la edad de 4 meses. Este es cuando alguien quiere iniciar a hacer cirugía, yo pienso que si no es la última, una de las últimas que se debe de empezar a hacer. Ya también hubo hipertermia, eh, unas pequeñas fístulas de gotas durales y, bueno, pues satisfacción de los papás también. La sinostosis y la amboidea también, bueno, esta casi no se opera a menos de que sea demasiado la normalidad. Nos va a causar aplanamiento en la región parietal, pero se va a ir hasta el frontal y con desplazamiento de la oreja ipsilateral, ¿no? El objetivo, bueno, restaurar el contorno natural de la porción de la región parieto-occipital. Se va a hacer osteotomía o suturectomía ipsilateral y también se pueden hacer cortes laterales para una adecuada exposición. Si vemos aquí más o menos dibujamos la escama temporal, la sutura coronal, la lamboidea, y sobre esta sutura vamos a entrar para realizar el corte. Se hace un corte lineal, algunos hacen una S o recta, pero para mí la mayor exposición es con un corte lineal, ya que la deformidad del cráneo no nos deja trabajar adecuadamente con el endoscopio, topa porque hace una anomalía hacia adentro. Entonces yo prefiero hacerlo un corte lineal y se hacen cortes laterales 1 centímetro arriba, 1 centímetro abajo y nos da una exposición suficiente y un crecimiento, ¿no? Aquí nos vamos a ir hasta tomar toda la sutura y hasta la fontanela postero inferior. Aquí está más o menos. Vamos a realizar el corte hasta acá, hasta la fontanela y hasta la fontanela posterior también. Y si ven, fíjense nada más, el sangrado, esta es muy rápida.
10 mililitros. No hay mayores complicaciones, aunque también aquí pasa cerca de la porción posterior del seno sagital superior y los cortes inferiores van hasta el transverso y sigmoides más o menos. La terapia, esta es otra cosa que causa mucha controversia. ¿Por qué le vas a poner al niño casco si le vas a causar un sufrimiento como cuando tuviera la craneosinostosis? Recordemos que los cráneos no son rígidos, son de plásticos especiales y traen cortes en su interior que lo hacen flexible y moldeable, ¿no? Y lo que nos va a dar, si a este niño le hace falta el crecimiento en la porción occipital o en la porción frontal, bueno, va a hacer presión en otras partes para que el mismo cerebro en la porción interna nos va a actuar como un distractor natural y el mismo cerebro es el que le va a dar la forma y el contorno natural al paciente. Estos hay que tenerlos mínimo 8 meses, entre 8 meses y un año. Y a veces es difícil porque también los mismos padres después del segundo o tercer mes dicen que pobrecito y se los quitan, ¿no? Pero es 50% cirugía y 50% casco lo que nos va a dar el moldeado. Y otra cosa que es muy importante, que cuando usan casco se va a minimizar el riesgo de que se cierre la sutura nuevamente. ¿Sí? Pues bueno, como conclusión, es una cirugía temprana, ayuda a minimizar a los problemas neurológicos. Creo que esto es lo más importante, ya que muchas veces algunos pediatras, inclusive algunos neurocirujanos que valoran las craneosinostosis, los toman o le dan la confianza al papá como, pues es nada más algo estético, ¿no? No es algo estético, va a tener muchas repercusiones intelectuales en el neurodesarrollo, entonces es lo más importante. Hay cirugías de endoscopía hasta 2 meses que nos va a tener mucha mejoría también y disminución de las repercusiones de intelectuales y del neurodesarrollo. Muy importante usar el casco. Otra cosa muy importante más en nuestro medio, que a veces los seguros o los papás tienen que trabajar, nos va a disminuir los costos hospitalarios hasta en un 60-70% a comparación con una cirugía abierta y nos va a disminuir la estancia de terapia intensiva o terapia intermedia, ¿no? Entonces eso nos va a disminuir miles y miles de pesos o dólares dependiendo de dónde esté. Y esta cirugía es una cirugía segura, bien tolerada por el paciente y también por los familiares, porque a veces los familiares sufren igual que el paciente con solo ver cómo se pone por el edema facial, el edema bipalpebral, ¿no? Y bueno, pues espero que les haya gustado. Esta es una plática que ya nos tocó dar en el Congreso de Neurocirugía Mexicana en el 2019, en Sudáfrica también en el 2019, en Puebla en el 2016 y bueno, en varias partes del mundo. Entonces esperemos que lo hayan aprovechado. Muchas gracias. ¿Alguna duda, algún comentario? Excelente. ¿Qué tal, doctor? Excelente presentación. Ha sido una Gracias. ponencia muy clara y enriquecedora para nosotros los estudiantes. Vamos a pasar a la sección de preguntas. Pueden usar el chat de Zoom para poder realizarlas. También invitamos a nuestros espectadores en YouTube. También estaremos al tanto de sus preguntas. Y si alguien desea tomar la palabra, alguno de los panelistas, puede alzar la mano y se le dará la palabra. Por aquí le preguntan, doctor, ¿cuál es la distancia promedio entre las dos suturas en la escafocefalia? Bueno, ahí va a variar mucho de paciente a paciente y de la edad del paciente. Creo que no hay una distancia promedio, pero si nosotros hacemos la incisión 1 centímetro por atrás de cada fontanela, ha de quedar aproximadamente entre 8 y 10 centímetros. Y es suficiente para alcanzar el lado contralateral con una tijera sin mayor complicación. Va, doctor.
También le preguntan, ¿en qué casos usted usa los distractores craneales? Yo no uso distractores craneales. Con la pura sutura, con la sutura y los cortes laterales es suficiente para que sea un moldeado. Y aproximadamente a los 2 a 3 meses posteriores a la cirugía ya tenemos la mayoría de las veces un cráneo normal por medidas, ¿sí? Está bien. Aquí Jairo Junior Bermeo le pregunta, buenas noches, estimado doctor Ricardo. En comparación de la craneosinostosis endoscópica de la técnica de doble pi por técnica de piercing y Jane en craneosinostosis de escafocefalia, ¿qué margen de necrosis de colgajo óseo se obtiene con la craneosinostosis endoscópica? Mira, yo lo mencionaba, que no había visto, lo mencioné en la plática, no he visto un artículo que diga el porcentaje de necrosis de colgajo cutáneo. Aquí en mi ciudad y en ciudades aledañas me han llegado pacientes o luego me hablan los familiares o alguna recomendación de alguien porque tienen el necrosis del colgajo cutáneo total, más del 50% de necrosis del colgajo cutáneo, y eso comúnmente se hace cuando no hay una curva de aprendizaje. No te podría decir yo qué porcentaje hay, porque yo en mi persona o en mis casos, en mis cirugías nunca se ha presentado, y con las personas que aprendí tampoco nunca lo he visto, y no he visto un artículo que diga el porcentaje de necrosis. Más, sin embargo, en este puro año me enteré de 3 casos de necrosis, y no me acuerdo si 1 o 2 tuvo una consecuencia facial fatal, y otro caso sí alcanzó a salir con muchas cirugías, rotaciones de colgajo cutáneo, intervenciones de plástica, hospitalizaciones de 3 meses del paciente, ¿sí? Entonces ahí no te podría decir porcentaje. El mismo participante le pregunta, ¿qué grado de corrección se produce a nivel fronto-orbital y occipital, ya que no se realiza el morcelado frontal y occipital en la endoscópica? Mira, aquí lo acaba de anunciar, aproximadamente en 3 meses con el uso del casco ya tenemos un cráneo normal, ¿sí? El porcentaje no te lo voy a decir, pero en 3 meses aproximadamente con una cirugía realizada dentro de los primeros 3 a 6 meses vas a tener un cráneo normal, ¿sí? Ah, que con medidas normales, digamos 75 más o menos, ¿sí? Y estoy viendo por aquí que tiene otra pregunta también. Sí, le menciona, ajá. ¿En qué tiempo recomienda el uso del casco tutor de cráneo para moldear el cráneo posterior a la cirugía? También lo había mencionado. Es bien importante iniciar rápidamente el moldeado del cráneo, porque tenemos que aprovechar que el cerebro actúa como un distractor interno, ¿no? Es como que si pusiera los distractores. Entonces el cerebro más el casco te va a dar el moldeado, ¿no? El cerebro te da el crecimiento y el casco te va moldeando la cabecita. ¿Sí? Entonces es bien importante los primeros 15 días, 21 a lo mucho, iniciar con el casco. En cuanto se quita en puntada, ya poner el casquito. Y se va iniciando poco a poco, inician 3, 4 horas al día, luego se va subiendo a 6 y luego a 12. Y lo ideal es tener 23 horas al día el casco. ¿Sí? Esto va a ser de 8 a 12 meses mínimo. También le preguntan, ¿qué adhesivos quirúrgicos suele usar usted en estos procedimientos pediátricos? Me imagino que se refiere a la piel. Yo uso Dermabón y por ahí en algunos congresos me han preguntado que por qué no usar sutura, que porque el Dermabón va a tener la dificultad posterior del crecimiento del pelito del bebé. Yo he encontrado que no hay ninguna diferencia, al menos en mis pacientes, entre adhesivo y suturas.
porque al final, a la hora que tú haces el corte y la hemostasia de la sutura, va a haber fibrosis y va a haber oclusión ahí de la cama, pues de los vellitos, y no hay crecimiento de cabello. Vamos a darle pase a un compañero del equipo estudiantil, a Mauricio Guerrero. Mauricio, adelante. Buenas noches, doctor. Yo tenía una consulta sobre el casco. ¿Cuál sería la alternativa que se le da al paciente en caso de no poder conseguir el casco? Y pregunto porque hasta donde yo sé, en mi país no se hace, acá en Paraguay no se hace el casco y los pacientes tienen que mandar traer de Argentina sobre medida, lo cual aumenta el costo del tratamiento y evita que el paciente pueda seguir el tratamiento en familias, por ejemplo, de escasos recursos. Entonces, ¿cuál es la alternativa que se da a pesar de que sea un tema controversial? Un caso, mira, el tema, te digo, es muy controversial. Aquí también, pues muchas personas no tienen acceso a los casquitos. El costo del casco debe estar entre 500 y 700 dólares si usa uno, y si necesita otro, pues son otros 700 dólares. Entonces, en esos pacientes, bueno, pues no se usa el casquito, el moldeado craneal, pero también se ajusta el crecimiento, ¿no? También hay un crecimiento no se normaliza tanto, pero es un paciente que no se nota que tuvo craneosinostosis. Porque también nosotros tenemos esa problemática, es mucha problemática. Hay quien lo puede pagar y el que no lo puede pagar, bueno, se opera, y a veces les da pena o que no tienen dinero para el casco, y a veces eso también nos hace que perdamos el seguimiento, ¿no? Entonces se deja sin casquito. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, doctor. Sí, doctor, muchísimas gracias. Aquí Oscar García pregunta, ¿cuál es su causística global de casos asistidos por endoscopio y si hace casos abiertos? Sí, no, muchas veces los pacientes nos llegan después de esta etapa de 3 a 6 meses. Yo he hecho en algunos pacientes que se permiten hasta 7 meses y medio, más o menos, con un buen resultado. Y también hago casos abiertos, claro que sí, esos prefiero hacerlos ya 10 meses o un año. La casuística que tengo desde que la empecé a juntar en el 2014, porque yo no sabía que casi no se hacía aquí, es aproximadamente 65 casos de escafocefalia, nada más. Luz Elian Mayox le pregunta, ¿cómo se puede tratar la dolicocefalia? Me imagino que aquí con la dolicocefalia se está refiriendo a la escafocefalia, pues bueno, como ya vimos, es con la cirugía, ¿no? Con la cirugía, ya sea que sea endoscópica o, bueno, aquí no hay mejor cirugía, la mejor cirugía es la que le quede mejor a tu cirujano, ¿no? ¿Sí? Entonces, se opera, y si es abierta, bueno, se hace abierta, y si tienen la facilidad de hacerlo endoscópica, bueno, va a tener un buen resultado estético, pero va a tener un mejor resultado en cuanto al neurodesarrollo y el coeficiente intelectual. Eso es muy importante porque a todos los pacientes se mandan con neuropsicología desde antes de la cirugía a hacer una evaluación prequirúrgica y un seguimiento posquirúrgico para ver el neurodesarrollo y enfocar las terapias. Puede ser a veces que hay incoordinación, puede ser con trastornos del habla, pueden ser varias cosas, ¿no? Pero es importante para también darle seguimiento con neurología pediátrica y neuropsicología. Alejandro del Castillo menciona, buenas noches, doctor Ricardo. Si se sospecha la existencia de un síndrome subyacente, ¿se puede realizar exámenes genéticos en un intento de identificar la anomalía genética? Claro, siempre se realizan, y es de suma importancia, ya que comúnmente los pacientes sindromáticos no solamente van a tener la anormalidad en el cráneo, van a tener otras anormalidades en las arterias, en el corazón. Entonces hay que hacerles un chequeo general y hay que mandarlos a genética a que se les haga su tratamiento también por parte de genética.
finalizar, doctor Jairo Junior Bermeo menciona, estimado doctor Ricardo, por favor, ¿nos podría ayudar con su correo electrónico? Saludos. Claro, claro que sí, es neuroric, aquí se los pongo, neuroric@gmail.com. ¿Alguna otra pregunta? Parece que ya, ¿verdad? Sí, doctor, esa fue la última pregunta. En realidad ha sido una ponencia muy didáctica para nosotros los estudiantes. Le agradecemos tu participación, doctor. Gracias, espero que haya sido de su provecho y si alguien quiere que se la mande, pues me escriben y ya se las mandamos. Creo que está bastante resumida para que puedan ahí estudiar un poquito.